Bueno, volvemos a los debates Antel, al segundo programa con los profesores vamos a ver la mirada de la docencia en toda esta pandemia y con dos profesores, dos profesoras. Hoy tenemos dos profesoras, la profesora Luz Janet Rueda, que estuvo en el programa pasado, y la profesora Nora Mayorga. La doctora Jenny Romero, que es edil de la localidad de Puente Aranda, con especializaciones en educación especial, etcétera, el doctor Andrés Ortuda, el director del DILE, como panelista también, y a el doctor Juan Carlos Jaime, catedrático y profesor universitario y profesor de algunos colegios aquí en la localidad de Puente Aranda. Les doy la bienvenida. Vamos a tratar varios temas. Quisiera saludar a doña Nora para que salude a la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar en el programa. De verdad que temas muy interesantes. Muchas gracias. Soy del Colegio Luis Bacateja, docente de preescolar. Ok, profe. Doña Luz Rueda, profesora, ya es la segunda vez que estamos aquí en Santel. Bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias, don Jorge, encantadísima de estar aquí compartiendo con ustedes todos los temas que nos enriquecen cada vez más. Doctora Jenny, bienvenida. Introduzca usted los temas que vamos a tratar, lo socioemocional y la salud mental de los profesores, el retorno eventual seguro y el cupo epidemiológico. Lo dije bien. Bienvenida, doctora Jenny. Muy buenas noches a todos, un cordial y solidario saludo, qué gusto volverlos a ver, saber que estamos aquí nuevamente reunidos para hablar de un tema tan importante como son los procesos educativos. Y en tiempos de pandemia, pues temas tan fundamentales como es el estado y la salud mental de todos los estudiantes, de todos los maestros, de todos aquellos quienes hacemos parte de este proceso educativo, y pues el pronto o posible regreso a clases, algo que bien sabemos que en algún momento se tendrá que dar, pero también bien sabemos que en tiempo de COVID-19 pues se tendrán que generar las garantías tanto para estudiantes, maestros, directivos, personal administrativo y demás, para que el retorno a clases sea un retorno efectivo, eficiente, alegre para todos y con buenos términos de salubridad. Una muy feliz noche a todos y muchísimas gracias a Radio Santel Televisión nuevamente por estar acá. Gracias. Doctor Andrés, desde el punto de vista de la administración, desde el cargo que usted ejerce, tenemos esos temas. Saludo a la audiencia y le agradezco mucho por participar en este panel. Muchas gracias, don Jorge. Un saludo a mis compañeros panelistas, a Nora, a la profe Luz, a la dilesa Jenny, por supuesto a Juan Carlos, que siempre nos acompañan en este programa, y a toda la audiencia de Santel Radio y Televisión que está presente en este programa de debates que ya pues, se ha vuelto tradicional semanal frente a los temas de educación. En esta oportunidad con dos asuntos, un asunto que es de muchísima actualidad, que es el tema de la eventual reapertura progresiva y segura de los colegios, que pues ustedes saben que la alcaldesa se ha pronunciado frente a ese tema en esta semana y también tenemos varias disposiciones, entonces quiero hacer como algunas claridades frente a este tema. Y en segundo lugar, el tema de lo socioemocional, que es fundamental hoy, el acompañamiento. Yo creo que es la gran apuesta en este tiempo y es seguir los acompañamientos socioemocionales que se han venido adelantando desde la Secretaría, pero ese fortalecimiento que en educación debemos hoy entender que es una prioridad, cómo hacemos que lo socioemocional esté en el centro de la discusión educativa, porque sabemos de las urgencias que tienen nuestros niños y niñas en el acompañamiento en este momento. Gracias. Doctor Juan Carlos, profe, cierre usted esta introducción y aporte algo al tema con esa sapiencia que usted siempre nos ha entregado en este programa. Bueno, gracias. Primero que todo, un saludo a toda la audiencia. De igual manera al profe Andrés, a la profe Nora, a la profe Luz Janet, a la dilesa Jenny y a Santel y a don Jorge por seguir conversando con la comunidad en temas educativos.
Indudablemente son temas muy sensibles los dos que están propuestos para el programa, el retorno a los colegios y todo lo que tiene que ver con lo socioemocional y salud mental de un actor tan importante como es el magisterio. Hoy el Estado, tal vez la principal forma de llegar a las comunidades es a través de la educación. Yo creo que hoy es un pilar en la relación comunidad-Estado, y el magisterio, maestros y maestras, aquí están jugando un papel importante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a estos debates que sin duda involucran a toda la comunidad educativa, y esperamos pues aportarle a la localidad nuevas reflexiones. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a una pausa y ya entramos en los temas que hemos planteado para desarrollarlos. Bien interesantes estos dos temas. Entonces, en un segundo, le pedimos a los televidentes y a los que nos oyen por radio, nos esperen un momentico. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, volvimos ya al estudio. Entonces, el retorno eventual seguro, que ese concepto yo se lo voy a preguntar al doctor Andrés Ortúa, qué es lo que piensa la administración desde el DILE para todo Bogotá, porque supongo que eso se refleja en todo Bogotá. ¿En qué consiste eso y cuáles son las aclaraciones que habría que dar en ese tema? Doctor Andrés, muchas gracias por estar. No, señor Jorge, muchas gracias. Bueno, pues básicamente el tema de la eventual reapertura progresiva de los colegios es que, bueno, lo primero es que Bogotá no está hablando en este momento de alternancia, sino la eventual reapertura progresiva de los colegios, garantizando todas las condiciones de seguridad para la comunidad educativa en su totalidad. Ese es el primer asunto. El segundo asunto que debemos tener en cuenta a la hora de pensar la reapertura progresiva de colegios es el tema de que no se va a imponer esto en los colegios. No se trata de una orden discrecional, sino los colegios que hagan un ejercicio de voluntariado, los colegios que se postulen como voluntarios para ser unos pilotos serán los primeros. Pero eso no quiere decir que vamos a entrar en la totalidad de los colegios, y tampoco quiere decir que tengamos un proceso de celeridad. Es decir, nosotros no, desde la Secretaría de Educación, queremos que sea dialógico, posibilitador, que se tengan en cuenta todas las condiciones a la hora de pensar. Entonces, la Secretaría de Educación debe emitir unos protocolos que debe adoptar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esos protocolos van a salir en el mes de septiembre. 2, se va a hacer un estudio muy juicioso de cada uno de los colegios en términos de sus condiciones y sus características para entender, digamos, cuál sería la dinámica del retorno.
y este ejemplo bien vale la pena señalar, es muy diferente regresar a un colegio de 3.000, 4.000, 6.000, 8.000 estudiantes a un colegio de 500, 700, 800 estudiantes, o un colegio que el 90, el 80% de sus estudiantes se mueven en ruta, a un colegio que no tiene desplazamiento en transporte, sino que sus estudiantes se encuentran en su gran mayoría en las cercanías del colegio. Entonces, cada uno de estos factores hay que entenderlo. También hay que entender que cada localidad es diferente. La localidad de Puente Aranda tiene alrededor de 3.300 casos por 100.000 habitantes de COVID positivo, de COVID-19 positivo. Y una localidad como Antonio Nariño, que es vecina nuestra, tiene alrededor de 900 casos por 100.000 habitantes de COVID. Entonces, es una diferencia importante porque Puente Aranda, por ejemplo, comparada con Antonio Nariño, triplica las condiciones. Es decir, que los colegios de Antonio Nariño posiblemente pueden comenzar a pensar más rápido que los colegios de Puente Aranda. Ahora, esto tampoco quiere decir que sea una situación, es decir, donde no hay COVID, entramos y no, cada institución debe revisar y debe reconocer sus condiciones y debe ser una decisión consensuada donde efectivamente la institución sienta que ya el colegio, las condiciones, el acompañamiento debe darse. Entonces, lo tercero es el diálogo con los colegios, estas condiciones, digamos, donde nosotros creemos que deben haber unos pilotos voluntarios, que nosotros podamos reconocer ese cronograma que la Secretaría de Educación quiere establecer, pero esto sin saltar bajo ninguna circunstancia las decisiones de los padres de familia, porque seguramente hay muchos padres de familia que querrán no enviar a sus hijos porque les da temor, y eso es respetable, eso es muy respetable. Y también hay maestros que no tienen las condiciones para hacerlo, los que tienen más de 60 años, los que tienen enfermedades de complejidad, que tengan recomendaciones laborales, que tengan situaciones que les impiden regresar. También hay que contemplarlo, al igual que el personal directivo y el personal administrativo. Entonces, yo creo que básicamente el tiempo de este año va a ser corto para adelantar todo este proceso, porque si septiembre no es, pues de acuerdo al alineamiento del ministerio esta semana, que nuestra alcaldesa lo dijo claramente ayer, nos dijo en su momento de diálogo ciudadano a primera hora en la mañana, y con el ministerio ha establecido que los colegios, los municipios que comenzarán con el pilotaje son los municipios no COVID o los de bajo impacto. Bogotá no tiene ninguna de esas dos condiciones, o sea que septiembre no va a ser. Y en octubre seguramente se adelantarán los estudios y las revisiones para hacer ese proceso y revisar las posibilidades. Y si es viable, pues la Secretaría apoyaría el hecho de adelantar algún tipo de piloto, pero eso no quiere decir que esto ya es una decisión tomada, sino por el contrario hay que seguir revisando cada una y todas las condiciones de los colegios. Entonces, claramente la Secretaría está en una disposición de diálogo, de entender las realidades y analizar lo que cada institución tiene para un eventual regreso. Insisto, cada institución debe reconocerse porque cada colegio tiene una particularidad. Entonces, en ese sentido, pues hay que establecer esos diálogos y pues ir con toda la tranquilidad. Nosotros vamos con toda la tranquilidad, toda la prudencia y todos los diálogos que sean posibilitadores. Entonces, enviar un mensaje a la comunidad, a los maestros, a los directivos docentes de tranquilidad, de que esperemos, revisemos, contemplemos, valoremos, y una vez cuando ocurra esto, pues vamos a tomar las mejores decisiones en conjunto y en diálogo con cada comunidad educativa. Bien, o sea que la clave de todo lo que acabo de oírle, doctor Artuda, es el diálogo, es la concertación, son los acuerdos. Bueno, planteando eso, entonces voy a ir con doña Nora. Profesora Nora, de acuerdo a lo que usted acaba de oír y de toda la perspectiva que usted vive, ¿qué opina de este tema? ¿Cómo ve ese tema del retorno eventual seguro? ¿Usted qué le puede agregar a este tema, doña Nora? Bueno, escuchar a Andrés le da a uno mucha tranquilidad, porque en estos momentos hay mucho bombardeo de información. Entonces uno no, o sea, ni los padres, ni los maestros, ni los directivos creo que estamos como escuchando algo que fuera verdad. Si no escuchamos mucho bombardeo de información,
y esto pues afecta pues nuestra salud mental, estamos en una angustia, hay papás que dicen que no van a mandar los niños, pero realmente me parece muy positivo escuchar que sí es algo que se debe tomar la decisión en cada institución, que debe ser algo que se debe mirar desde todos los puntos de vista, empezando por la infraestructura de los colegios, que necesitan mucha adaptación, necesitan cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, y creo que la mayoría de los colegios en estos momentos no cuentan con todas esas medidas que están exigiendo, y lo mismo la angustia y el desespero de los papás, porque ellos no quieren que los niños retornen si no tienen como asegurada su seguridad. Para los maestros lo mismo, o sea, somos muchos los maestros que de pronto tenemos comorbilidades y nos angustia pensar si vuelven los niños, ¿con quién van a estar? Porque si nosotros no podemos estar con ellos, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Gracias, doña Nora. Yo le pregunto a la doctora Jenny, usted que viendo las dos posiciones, la que acaba de dar el director del DILE y la doña Nora, que ya es profesora, ¿usted qué puede colegir en este tema, doctora Jenny? Muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente ambos casos, ambas partes, podría llamarlo así, tanto la posición de maestros oponiéndose al regreso a clases, pero tanto la posición también de la alcaldía mayor y en este caso la Dirección Local de Educación, puesto que sí tenemos que comprender que este es un proceso que no va a ser de inmediato, es un proceso en el que, como la misma profesora Nora, que es una excelente docente, además muy entregada a sus estudiantes, sabe lo que es vivir el aula de clases y sabrá lo complejo que será vivir el aula de clases en tiempos de COVID con cantidad de niños y estudiantes allí. Por esa misma razón, esto es una cuestión de diálogo constante, como siempre lo he dicho. Hay un dicho que dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y definitivamente yo considero que todos estos procesos en tiempos de una crisis que hemos vivido tan difícil, que nadie se esperaba, que vino a revolcar las vidas de absolutamente todos, como del más grande hasta el más pequeño, pues así mismo tenemos que aprender a vivirla y aprender a superarla. Y para ello, como siempre lo hemos dicho, se debe escuchar la voz de maestros, se debe escuchar la voz de estudiantes, se debe escuchar la voz de la comunidad educativa. Y estoy segura que en este proceso, cuando nuestra alcaldesa Claudia habla de un eventual regreso a clases, es porque definitivamente en algún momento se tendrá que dar este regreso a clases. No podemos vivir toda la vida en la virtualidad, porque además conocemos las falencias tan grandes que tenemos en la educación virtual, ¿no? Y que no ha sido exitosa pese a los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo. No es lo mismo la educación virtual en tiempos de pandemia como una educación en la cual usted decide en algún momento hacer un curso o hacer un taller, entre otras, o tomar algunas clases o una serie de procesos educativos si no estuviéramos en pandemia. Entonces, por tanto, es fundamental establecer esas mesas de trabajo, como lo dice el director local, establecer la voz de todas las personas que interfieren en este proceso educativo, de todos estos agentes educativos, escuchar la voz de cómo están nuestras instituciones. Importantísimo evidenciar que no es lo mismo hablar, como lo decía el director local, de una localidad como Puente Aranda, hablar de una localidad como Usme para regresar a clases. Y todas estas cositas estoy totalmente segura que se van a ir teniendo en cuenta para este regreso a clases. También considero que quizás en este momento hacerlo inmediato no es la opción más concreta, más ideal, más buena. También sé que no va a ser así. Quizás este año puede terminar pasando en que la educación siga siendo como se está dando hasta el momento, virtual o con una serie de apoyos de guías didácticas, entre otras. Pero sí tenemos que considerar como docentes, como agentes educativos interesados en este proceso de educación, como políticos, como directivos, como medios de comunicación y demás, en cómo organizar el regreso a clases en las aulas académicas, en cómo validar y cómo verificar que las condiciones de salud,
que las condiciones de infraestructura, que las condiciones de salud mental que tanto han afectado en este momento sean las precisas para que este retorno a clases sea el ideal. Además que bien vemos que los padres dicen no regresamos, pero cuando hicimos taller con los jóvenes vimos también lo afectados que estaban por haber dejado sus clases y haber tenido que someterse netamente a la virtualidad. Entonces tenemos que empezar a dialogar, a sentarnos entre todos y a revisar los mejores aspectos para este regreso a clases. Las condiciones, entonces, yo estoy sacando como palabritas de todo el tema. Entonces la doctora Jenny dice que todas las condiciones se den para este caso. La profesora Nora, la tranquilidad que recibe o escuchar al director del DILE, el diálogo, pues vamos poniéndonos como de acuerdo. Yo le pregunto a la profesora Luz sobre este tema y de acuerdo a cómo va desarrollándose este programa, ¿cómo se siente y qué espera usted obtener y lograr cuando se vuelva a clase? Y este retorno que se supone seguro que debe ser así. Doctora Luz, profesora Luz, bienvenida. Gracias, don Jorge. Mire, pienso que... Prenda la cámara, profesora. Estamos en televisión. Listo, ya, ahora sí, ya la veo bien. Bueno, con relación a volver a las aulas, yo lo veo un poco lento, despacio. No hay ningún afán en la medida que no hay pues las garantías suficientes, porque pues si bien es cierto que nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus, no tenemos la certeza de tener todos los elementos para estar tan fuertes frente a él. Y eso hace que, pues que, por ejemplo, si haya que hacer una inversión en los colegios fuerte de infraestructura. Lo hablo, por ejemplo, por el colegio donde yo estoy. Es un colegio que mínimo requiere una batería de baños para profesores. De otro costado de donde hay una. Bueno, porque eso ha acarreado otra serie de dificultades antes de la pandemia y en el colegio. Pero no solo eso, porque es que cuando entra el sector de educación, pues se mueve mucha más gente, no solamente los maestros, los estudiantes, sino que se mueve mucha más gente y es gente que se expone y que también puede pues contribuir a contagiar a más personas, ¿no? Entonces, habría que mirar muy bien eso. Yo, por ejemplo, tengo una preocupación. El 1 de septiembre ya inicia Bogotá nuevamente, ¿no? Con todas las actividades, porque pues sí, no hay que desconocer que se da un predominio muy grande a la economía. Entonces, pues prima lo económico y no pues que nos quedemos en casa otro tiempo más. En esa medida, porque pues obviamente se han hecho propuestas con lo de la renta básica, pero eso no es una preocupación del gobierno. Pero si eso se pudiese garantizar, pues no habría esa urgencia de salir a abrir todos los comercios, todas las diferentes sectores de la economía que han estado frenados pues ahí en contención por la pandemia. Entonces este 1 de septiembre se abre y la gente va a pasar como ese día sin IVA, que eso todo el mundo salió a comprar desaforadamente. Eso me inquieta un poco, porque pues a nosotros sí nos falta mucho, como sociedad nos falta mucha disciplina. Claro, que sea un retorno gradual es lo que uno espera, porque sí hay mucha resistencia, no solo de los profesores, no solamente de los padres de familia. O sea, hay muchos niños que tampoco sienten miedo, ¿no? Porque nos hemos contagiado también de ese miedo, que eso sí es muy, pues, maluco. Pero hay que mirar eso con mucho cuidado, porque, repito,
las condiciones no están y aún se demoran para que estén plenamente, tanto en infraestructura como la misma preparación de una disciplina, de llevar el tapabocas, de estar a distancia. Pues estamos con jóvenes que lo que les gusta es estar ahí pues muy cerca, muy en su grupo, entonces distanciamiento social pues con dificultad. Y pues sienten incomodidad, entonces ahí mismo el tapabocas abajo. Bueno, todos esos hábitos que hay que irlos fortaleciendo. No es nada fácil ahorita pensar muy pronto en un retorno a clases, como lo dice el profesor Andrés. Por lo menos yo en una edición de grupo un día preguntaba a los padres y los padres rotundamente dicen no. Un argumento, por ejemplo, de un papá decía, mi hijo es asmático, yo no lo voy a exponer a mandarlo a clase. Y uno como le dice, entonces pues se preserva la vida, un tira y afloje actualmente en la situación. Ok. Listo. Sí, creo que la idea ha quedado plasmada, doña Luz, profesora, que hacer todo más pausado y con lentitud hasta que esto no funcione. Que preguntándole a los padres rotundamente han dicho que no van a mandar a sus hijos a clase. Bueno, doctor Juan Carlos, usted ya vio todo este acervo, y usted que representa también a los profesores y ve todo este tema y lo que ha planteado el doctor Andrés y lo que han dicho la doctora Jenny y las dos profesoras, ¿cuál sería su conclusión de todo este tema en lo que tiene que ver con este proceso? Sí, no, interesante lo que se ha planteado. Yo creo que los diálogos tienen que tener como eje fundamental garantizar la vida de la comunidad educativa. Y creo que ese es el norte, ¿no? Cómo garantizar la vida, porque sí, ese es el temor, ¿no? Grande, y eso genera un poco de discusiones allí. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece muy bien la precisión que hace el profe Andrés, que lo que se va a aplicar es un retorno, bueno, seguro, y no alternancia. La alternancia, y lo explico un poquito, es una propuesta de política educativa, política pública, que busca es que se mantenga presencialidad y virtualidad, no solamente por esta crisis, sino en general, para poder disminuir la planta de personal, cosas que ya ha pasado en algunos países del norte de Europa. Me parece bien la precisión. La apuesta en Bogotá es ese retorno seguro. Alertar a los compañeros y gobiernos escolares del país para que el modelo de alternancia que, insisto, se quiere imponer o desarrollar en el país, pues se tenga la precaución de discutirlo. 3, me parece la importancia de los gobiernos escolares. Allí en los consejos directivos confluyen maestros, estudiantes, egresados, padres de familia, es decir, que esas autonomías institucionales sean relevantes tenerlas en cuenta, por lo que decía el profe Andrés, las particularidades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo niños de preescolar, por ejemplo, donde está la profe Nora, con preescolar, a niños de 11. O sea, yo me imagino los niños de preescolar, ¿cómo pueden mantener un distanciamiento social? Eso casi que es imposible. Entonces yo creo que ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, las particularidades de cada institución. De igual manera, me parece fundamental garantizar, o sea, lo que se dice las condiciones, ¿no? Ya hemos mencionado en otros momentos cómo se han, desde del sindicato, solicitado algunas condiciones para poder retornar. Yo creo que las condiciones que involucra la infraestructura, la logística, personal sanitario, elementos incluso pedagógicos, fundamental. O sea, que hayan las condiciones. ¿Por qué? Porque los maestros y maestras sí queremos volver a los colegios. O sea, sabemos que la educación en cómo se está desarrollando no es la mejor, necesitamos volver. También sabemos que como estamos, nuestra jornada laboral se desbarató,
y el estrés que se ha ocasionado es alto, entonces lo mejor es volver, pero eso sí, pues manteniendo el criterio de defensa de la vida y las condiciones para poder retornar. Y finalmente, decir que el proceso no debe dejarse presionar por elementos económicos, que lo que dice la profe Luyan es cierto. A veces uno siente que la economía presiona y en alguna medida se vuelve casi que irresponsable en estos procesos de retorno a los colegios, sobre todo por un aspecto, y es que no hay claridad jurídica, y eso es clave, de quién responde penal, civil y disciplinariamente en un colegio en caso de que se presente alguna situación de contagio para algún niño. Entonces yo creo que ese aspecto también genera temor en directivos y en maestros, obviamente. Entonces esas claridades se necesitan, pero que a veces por la dinámica económica, ya sea por a veces o la misma necesidad o el desconocimiento, a veces como que se generan unas olas que uno dice no se puede generar, como esos procesos de suicidio colectivo, entre comillas, es decir, mandar un poco de población a una pandemia que es real, o sea, no es imaginada, es real. Entonces yo creo que entonces todos esos temores juegan, lo que dice la profe Nora, generan incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre, la angustia cuando dicen no hay que volver, escuchaba uno de los maestros hay que volver este jueves, y entonces también son falsas informaciones que en vez de dar una tranquilidad incrementan la angustia, porque si se genera una presión emocional, por ejemplo, que uno como maestro vaya al colegio y cuando llegue, pues indudablemente los niños o los papás que están viviendo con uno, pues van a preocuparse, dice, ¿y dónde lo aislamos 14 días a ver si llegó o no contagiado? O sea, es una situación difícil, pero que toca con todo el diálogo y con toda la responsabilidad sanitaria. Diría eso en principio y gracias. Bueno, gracias profesor Juan Carlos por sus aportes a este tema. Vamos a ir a una pausa y ingresamos a la parte socioemocional y a la salud mental que usted acaba de plantear, ya desarrollándola para que los televidentes y los que nos escuchan lo puedan analizar. Muchas gracias. Entonces ya volvemos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctor Ortúa, los maestros que creemos que... Bueno, doctor Ortúa, lo socioemocional y la salud mental de los profes y de toda el área educativa que usted maneja y desde la administración, ¿cómo se ha enfocado eso? ¿Qué se piensa de ese tema? ¿Y cómo lo podemos ver? Doctor Ortúa, tiene usted la palabra. Profe Andrés, ya volvimos al aire.
Está distraído. Perdón. Le preguntaba, doctor Ortúa, sobre el tema de lo socioemocional y la salud mental. ¿Cómo lo ve la administración? ¿Cómo lo enfoca? ¿Y qué le podemos decir a los profes que están acá? Nosotros en la Secretaría de Educación tenemos a través de la Dirección de Participación, un programa de fortalecimiento socioemocional. Es tan importante este tema que una meta exclusiva es el acompañamiento socioemocional a la comunidad educativa. Es decir, en el plan de desarrollo, en las 21 metas del sector, tenemos una exclusivamente para el tema de desarrollo socioemocional de la población. Y nosotros sabemos que es una necesidad fundamental de la comunidad. El plan de bienestar docente y de funcionarios es clave, porque el estrés, las condiciones laborales, hoy en tiempos de pandemia ha sido evidente. Es evidente, yo creo que todas las personas que trabajamos hemos tenido días muy grises. Todos los que estamos todo el tiempo conectados o que tenemos situaciones hemos tenido días muy duros que no queremos realmente tener más porque ya estamos cansados, porque nos sentimos agobiados, porque no nos gusta el encierro, porque llevamos mucho tiempo, 6 meses, donde el 80%, 90% del tiempo estamos encerrados. Entonces, claramente eso tiene unas implicaciones mentales. Entonces, por eso la Secretaría, 1, tiene en su plan de desarrollo ese tema. 2, el trabajo con los orientadores y orientadoras es fundamental. El fortalecimiento de ese componente en los colegios es clave. Todo el tema de acompañamiento psicosocial, hay una situación acá, por ejemplo, que yo quisiera señalarles, y es cómo aparece importante el tema psicosocial, que tenemos un enlace para cada localidad en acompañamiento psicosocial. Entonces es tan importante esto que si tenemos algún niño con ideación suicida, si tenemos algún niño con un nivel de depresión, inmediatamente activamos la alerta con el enlace. Ya no solamente la alerta que sube la orientadora y el grupo de secretaría, sino tenemos una persona para la localidad que se encarga de acompañar el caso y comenzar a mover y hacer las remisiones lo más rápido que puede. Y además la subred Suroccidente Sur ha hecho un trabajo muy interesante y ha dispuesto un equipo de psicólogos para las emergencias psicosociales de los niños y sus familias. Entonces, cualquier situación que sea complicada la reportamos inmediatamente a la Subred Suroccidente y ellos comienzan a hacer la atención. Entonces, tenemos por el lado de salud, por el lado de la Secretaría, por el lado de los orientadores. En estos días se va a hacer el lanzamiento del... ¿cómo se llama?, de un diplomado para orientadores y orientadoras en formación socioemocional con la Universidad Javeriana. Muy interesante. Entonces la idea es que todo este trabajo pues tenga réditos en la comunidad y sí contarles que es una prioridad para nosotros y sabemos de la importancia que tiene este tema porque es central hoy. Yo creo que el principal lugar de refugio, de atención, el lugar expedito para la atención de estas situaciones es la escuela y esa atención primaria que hacen los maestros y maestras. Interesante el tema de la Javeriana, ¿no? Y el estudio socioemocional que van a hacer con ellos. Chévere. Bueno, doña Nora, ¿usted qué opina de esta posición? ¿Usted tomaría esos cursos y participaría de esos temas con la Javeriana? Pues definitivamente, pues no soy orientadora, pero si se puede desde el ámbito docente, claro, porque pues ahorita estamos viviendo una situación muy dura, o sea, lo que decía don Jorge desde el principio, y nosotros estamos viendo un problema emocional, no solamente entre nosotros los docentes, también entre los niños, lo que están pasando los niños, la situación socioemocional de los padres, de los docentes y pues de los directivos docentes. Es una situación muy dura. O sea, para mí a veces es triste ver que tengo un niño de 4 años sufriendo de migrañas por el estrés de estar encerrado, porque no le ha podido dar el sol, porque no ha podido salir al parque, o sea, y el temor que tienen los papás de sacarlos, de poder estar con ellos en otros ambientes y saber que tienen que tenerlos encerrados en las 4 paredes de la casa. Entonces ese es el estrés de los papás.
al inicio de las actividades, cuando empezamos el problema de la pandemia, nosotros los docentes, yo creo que a muchos nos pasó que mandábamos una cantidad de trabajos a los niños, o sea, para que desarrollaran. Ya después nos tuvimos que reinventar, porque estábamos viendo que estábamos estresados nosotros buscando qué darles a los niños, cómo explicarles, cómo transmitirles esos aprendizajes. Y ya entonces vinieron pues el estrés de los niños, porque que muchas tareas, que muchos trabajos, que no tenían cómo imprimir, que no tenían cómo conectarse, y nos tocó reinventarnos, buscar, hacer tutoriales, hacer videollamadas, a través del WhatsApp comunicarnos con ellos. Se ha vuelto un trabajo de todo el día. O sea, yo soy de la jornada de la tarde, pero estoy conectada con mis estudiantes todo el día en el momento que lo necesitan. Entonces se volvió el trabajo, por lo menos para los docentes, el trabajo académico, el buscar alternativas, el valerse uno de herramientas tecnológicas para llegarles de la mejor manera. En mi caso, los niños de preescolar, que es tan difícil porque ellos necesitan que el maestro esté con ellos todo el tiempo. O sea, ¿cómo puedo yo, enseñarles la vocal A si no estoy con ellos, haciéndole los juegos, haciéndole las actividades lúdicas para que ellos se sientan motivados a interiorizar todos los conceptos que le estamos trabajando nosotros? Entonces me ha tocado recurrir a herramientas como Genial, que es interactivo para que ellos puedan jugar con lo que yo les mando, rogar a los papás para que por favor me colaboren, porque el trabajo, sobre todo en preescolar, el 90% necesitamos la ayuda de los papás. O sea, un niño de 4 años conectado solito, difícil, no. Otro aspecto que también es bien estresante para nosotros los maestros, o sea, tenemos que estar pendientes de los niños, de las actividades, de los compromisos con los padres y además nuestras labores en la casa. Entonces somos mamás, tenemos que estar pendientes que del almuerzo, que de nuestros hijos, de los problemas que tenemos en la casa. Entonces son muchas cosas las que están afectando la salud mental de nosotros, tanto maestros, lo que le decían los padres de familia, que tienen que trabajar, algunos están trabajando en casa, pero también tienen que hacer de maestros ahí con los niños. Entonces es una situación bastante pues complicada, a la que nos hemos tenido que ir habituando, a la que hemos tenido que ir pues construyendo cada día nuevas cosas, nuevos aprendizajes, nuevas virtualidades para poder responder de la mejor manera. Y yo creo que en ese nivel de estrés pues sí se necesita, lo que dice Andrés, esa ayuda de parte de la Secretaría de Educación, pues para ahorita por lo menos nosotros pasamos los informes a la orientadora, pero no sabíamos pues que teníamos lo que nos decía Andrés, de esa ayuda socioemocional desde la Secretaría, que es bien importante que se difunda, que lo conozcan todos los profesores, que también a ella puedan acceder los padres de familia que están estresados. A veces nos toca a los maestros charlar con ellos como un psicólogo para hacerles, como explicarles cómo poderles enseñar a los niños sin que ellos se estresen, porque hay muchos papás que no saben cómo llegarle a sus niños con las actividades que nosotros les estamos dando, y lo que hacen es pegarles, castigarlos, chantajearlos, que si no hace esto le doy tal cosa, si hace esta actividad entonces le doy tal cosa. No, o sea, es hacerlos. Nos ha tocado a nosotros darles clases a ellos para poderles colaborar en las tareitas a los niños. Entonces, el nivel de estrés que ha sido bastante fuerte,
y creo que en eso están de acuerdo mis compañeros los docentes. Gracias, doña Norita. Pues yo le saco un resumen acá donde usted plantea que el estrés no se maneja a nivel solo de los profesores, sino que ustedes tienen que asumir el estrés de los alumnos y ser psicólogos hasta con los padres, y que tienen que ver con la academia, las alternativas, la tecnología, la interactividad, y que necesitan la colaboración de los padres en un 90% en ese nivel en el que usted dicta clase, y fuera de eso, entonces sumémoslo lo que tienen que hacer en casa. Necesitan ayuda psicológica. Sí, señora, muchas gracias. Doctora Jenny, bienvenida. Siga con este tema que a usted le gusta tanto, usted que es educador especial. Bueno, aquí sí lastimosamente me toca hacerle un llamado de orejas y estoy hablando directamente como edil de la localidad de Puente Aranda. Y este jalado de orejas o este llamado es a la Dirección Local de Educación, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud. Lastimosamente sé que los programas en atención a salud mental están, pero la comunidad no los conoce. El proceso de dárselos a conocer, de informárselos, de hacerlos partícipes ha sido un proceso bastante lento, bastante desconocido, ha sido poco utilizado, y eso que ya podemos hablar que llevamos bastantes meses de pandemia. Entonces era para que a estas alturas de la pandemia, a estas alturas de la cuarentena, de la educación virtual, ya se estuviera manejando efectivamente en cada una de las aulas de clases. Vuelvo y repito, sé que la Secretaría de Salud los tiene, yo misma he tratado de promocionarlos por mis redes sociales, porque las personas en este momento, desde que inició la cuarentena, bien lo dijo Jorge hace un momento, todos han sido afectados. De alguna manera es bastante complejo tener que estar en su casa encerrado todo el día, asumir las tareas del hogar, asumir las tareas del trabajo, asumir las tareas personales y asumir el caos en el que vivimos y la tensión en la que vivimos, de que no sabemos en qué momento quién está enfermo, quién no, cuál va a ser su estado de salud, entre otras. Entonces, en este momento el director local nos da a conocer que también existía, pero ha sido, vuelvo y repito, un proceso desconocido. En la JAL hemos hecho bastantes sesiones con Secretaría de Salud, pidiéndole que dé a conocer estos procesos, pidiéndole que se involucren más con las comunidades, que atiendan directamente a las comunidades, porque pasa, por ejemplo, con la línea de la mujer que se llama constantemente y está ocupada. Entonces, para los tiempos de crisis como COVID-19 que estamos viviendo, sí es uno de los temas fundamentales que se debió haber tenido en cuenta desde Secretaría de Educación, en el caso del tema de educación que estamos hablando en este momento, y articulado con la Secretaría de Salud. Bien, gracias. Entonces, Ilesa, yo sí le doy una interpelación al doctor Ortúa sobre este tema, sobre esto de la comunicación, para que usted pues pueda comentarnos cuarto lo que ha dicho la Ilesa. ¿Qué opina, doctor Ortúa? Sí, don Jorge, muchas gracias por la oportunidad de la interpelación. Sabemos que normalmente no lo manejamos en el programa así, pero no, yo creo que Ilesa, hay también que reconocer que no hemos dejado atender ningún caso que se haya presentado, es decir, todas las situaciones críticas las hemos atendido. La sospecha, cuando una orientadora o un orientador nos dice aquí tenemos una situación de atención inmediata, no nos demoramos 24 horas en hacer atención desde la Secretaría de Educación con el equipo de atención psicosocial. O sea, yo insisto que tenemos un equipo de atención psicosocial. Ahora, eso no quiere decir que podamos atender pues los 22.297 estudiantes que tiene la localidad. Sería imposible, es decir, no tendríamos el capital humano, la base humana para hacerlo, pero sí en todos los casos que hemos tenido riesgo, situación crítica, pues lo hacemos. Además tenemos un equipo de orientación que es excelente. Esta localidad no tiene ni una sola vacante, no hay ningún colegio que le falte orientador o orientadora. Entonces, también hay que decir que pues, los equipos de orientación son los primeros que reciben la situación de parte de los estudiantes y sus familias, y es la atención primaria y son las personas que hacen el llamado pues, a generar esa situación. Entonces, yo creo que hay que dimensionar cada uno de los niveles. O sea, en el nivel institucional,
pues tenemos el equipo de orientación. El equipo de orientación es el que debe adelantar las acciones. En el nivel local tenemos la atención, el apoyo psicosocial de parte de la Secretaría de Educación, que tenemos un equipo de reacción para las situaciones psicosociales, pero también en segundo lugar tenemos el apoyo de la Subred Suroccidente, que incluso han estado en la mesa de orientadores, han estado en la mesa de coordinadores y coordinadoras, promocionaron su trabajo con los rectores y rectoras. Entonces tenemos aquí toda la mesa, todas las mesas de trabajo. Nosotros hacemos trabajo con integración social, con la Subred Suroccidente. Entonces yo creo que hay que entender, claro, pues que seguramente nos faltan niveles de difusión, pero una cosa es el nivel de difusión y de comunicación de los programas y proyectos, eso es una cosa, y otra cosa bien diferente es la no atención. No se ha dejado atender ningún caso y con eso quiero ser enfático. Bueno, gracias, doctor Andrés. Ahí le tiré ese para que se defendiera. Le tiré el salvavidas para que pudiera hablar. Don Juan Carlos, ¿cómo ve usted este desarrollo de este tema, que es bien delicado? Este problema de salud mental es bien delicado, y lo que han dicho las profesoras, ¿cómo lo ve? Y después le doy la palabra a doña Luz. Entonces, don Juan Carlos, cuénteme usted. Sí, gracias. Sí, yo creo que indudablemente la pandemia de por sí sola genera unos altos niveles de estrés, problemas de salud mental, y nadie es ajeno a ello, o sea, nadie. O sea, yo creo que ni estudiantes, ni maestros, ni directivos, ni comunidad general, padres y madres de familia. Y más en una situación, cuando ya hay un familiar enfermo o desafortunadamente muerto, que ni siquiera se puede hacer el ritual de entierro, eso pone a las familias en una complicación, digamos, de bastante problema mental. Y creo que toda la ciudad está en eso, ¿sí? Toda la ciudad en esto. Entonces yo creo que de educación, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Primero, a generar actividades que no produzcan más estrés. Ya decía la profe Nora, al principio fue una locura toda esa cantidad de guías, y para los niños, y para los padres de familia, y para los maestros, ¿cierto? Los directivos en algunos colegios bregando a controlar el tiempo de los maestros, entonces que llenen formatos, ¿cierto? Y la opinión pública presionando el retorno a clase. Entonces yo creo que sí es necesario como ir quitándole todas esas piedritas que van aumentando el estrés, y más bien entender que estamos en una situación que es inédita, que no es normal, que estamos aprendiendo, y que en ese sentido cualquier retorno al colegio tiene que ser con toda la seguridad, como dice el profe Andrés, pues por el mismo instinto de conservación. Donde se haga mal un pilotaje o algo precipitado, con certeza aumenta el miedo, aumenta la resistencia a volver. Yo creo que digamos que están ligados los dos temas, el volver y el estrés. Y como la realidad es tan cotidiana, yo coloco el ejemplo. Mi esposa es maestra. Si ella se va y para llegar allá tiene que a su colegio tiene que coger 2 buses, y para acá otros 2, ¿se imaginan la angustia mía cuando ella va a llegar a la casa? Que es todo lo contrario que pasaba antes de la pandemia. Entonces uno dice, no, yo creo que eso aumenta el nivel de estrés donde se haga mal hecho. Entonces yo creo que sí es necesario generar prácticas y salidas, digamos, administrativas y políticas que baje el nivel de estrés, para que no se convierta esto en un problema de salud pública, el problema de la salud mental de maestras y maestros. Decirles que aquí en la localidad, afortunadamente, hay una mesa de orientadores un poco consolidada. Ahí conozco a una compañera, la compañera Nimesa. Ellos tienen un equipo que llaman la Caja de Pandora, y han venido apoyando al magisterio en ayudar a soportar esta situación. Sé que con ella se puede hablar y se puede generar un proceso en ese sentido. No quita la responsabilidad. Yo creo que sí, el Estado en general, hablo posiblemente de Bogotá y del país, sí debe destinar toda la cantidad de recursos humano y económico para esta situación, porque en los pueblitos, voy al caso de los pueblitos, han llegado a colocar barricadas a la entrada de sus pueblos para que no llegue el contagio, y es el mismo instinto de conservación, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que es un problema de salud pública a tratar con mucha delicadeza, con mucho tacto, y obviamente el retorno a los colegios incrementa la ansiedad. Gracias. Bueno, profesora Luz, usted tiene la última palabra en este tema, y cómo lo ve, cómo lo percibe en su colegio, cómo
¿Cómo lo está percibiendo? ¿Lo mismo que doña Nora? ¿O usted tiene otra perspectiva de este tema? Bueno, miren, a mí me parece que, como ya tratando también de cerrar, yo haría una invitación, y es que hay dos cosas que me parecen muy importantes. Los maestros tenemos que también entrar como a hacer empatía, ¿sí? Con nuestros estudiantes, con los padres de familia, porque ponerse en los zapatos de ellos también nos ayuda a comprender un poco la situación que están viviendo. Si bien no es que todo el mundo no tenga conectividad, no tenga trabajo, no tenga todos los aspectos adversos, sí es importante un llamado a la solidaridad. Me parece que la solidaridad en estos momentos es muy importante, porque, reitero, no son todos los que la están pasando mal, pero uno alcanza a darse cuenta de situaciones muy dolorosas. A veces uno, o personalmente, por ejemplo, yo no me animo a seguir llamando a ver qué pasa con los niños, ¿sí? Porque uno se encuentra con unas cosas desgarradoras en ocasiones, ¿sí? En situaciones que uno dice, uy, no, ¿qué hacer? Entonces, un llamado a la solidaridad, porque uno también en el magisterio encuentra profesores muy tristemente que todavía no se han dado cuenta que esto cambió y que tenemos que ser más flexibles y que tenemos que entrar a mirar procesos de otra forma y no como si tuviéramos los niños en las 6 horas en el aula de clase, ¿no? Entonces todavía hay mucho profesor autoritario que se considera con el poder, pues, y aquí hay que dar otra mirada, ¿no? Entonces, pues, me parece que eso es importante. La solidaridad, pero también la firmeza en la formación, porque no se trata de regalar notas, ¿cierto? O valoraciones cualitativas. Se trata es de rescatar los niños, de aportarles lo que mejor podamos en los conocimientos, pero sobre todo con firmeza. Cuando yo digo la firmeza es como tratar de garantizar en la medida de lo posible que ellos aprendan, y no hay que aprender que 2 por 2 da 4, sino todo lo que la complejidad del momento nos brinda para enseñarle a los niños. Eso sería. Muy amable, profesora. Doctora Jenny, cierre usted el programa. Vamos a ir a una pausa y usted cierra el programa. Ya regresamos en un minuto, quedan 3 minutos más. Vamos a la pausa y ya regresamos, señores televidentes. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Fibra Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, doctora Jenny, tiene usted la palabra para que una conclusión de 2 minuticos que nos permita despedir este programa, de tal manera que en estos 2 temas que hemos desarrollado hoy, la audiencia se sienta representada. Doctora Jenny, siga usted. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir, y es algo que me deja bastante contenta, es que, bueno, primero, como a nuestro director local de educación le gusta el debate y que le hagan controversia, pues logramos hacerle controversia el día de hoy y se defendió. Pero mire que esto nos lleva a algo que desde que iniciamos esta serie de programas con Santel Televisión hemos buscado, y es la articulación de procesos entre diferentes instancias. Cualquiera diría que docentes, que sindicatos, con el director local de educación no se pueden sentar a negociar o a hablar de educación tan tranquilamente como lo hemos hecho. Y en estos debates y en estos serie de eventos los conversatorios que hemos hecho, que apenas se me fue la paloma, hemos estado docentes, jóvenes, padres de familia, directivos, docentes, director local de educación, sindicatos, la JAL de Puente Aranda, y hemos llegado a feliz término a concluir que todos estamos trabajando por la educación y por una educación en la cual esta Bogotá sueña, este país sueña, que es una educación que sea de todos y para todos, una educación de calidad, digna, excelente, tanto para las clases más altas como las clases más bajas, una educación firme y gratuita para todos. Entonces considero que estamos construyendo y que seguimos construyendo en unidad y todos juntos, escuchando las voces de diferentes instancias por nuestra localidad de Puente Aranda. Bien, muchas gracias. Doctor Andrés, 1 minuto para concluir. Jorge, muchas gracias y recojo las palabras de la iglesia Jenny. Me parece que este es un espacio constructivo, posibilitador, y agradecemos siempre la disposición que tenemos. Yo creo que hemos logrado dilucidar un tema que no es fácil en este tiempo, el tema de la eventual reapertura progresiva y segura. Nosotros sabemos que es un tema que hoy genera tensión, pero debemos ir con toda la calma y todas las posibilidades de diálogo, al igual que los temas psicosociales. Entonces agradecerle, por supuesto, a Nora, a Luz, a la iglesia Jenny, a Juan Carlos, a Esteban, Jorge, por la oportunidad. El próximo 18, una nota al margen, el próximo 18 de septiembre, durante todo el día, será el Foro Educativo Local de Puente Aranda, un evento virtual convocante. Esperamos que asistan masivamente los maestros y maestras de la localidad, padres de familia, estudiantes. Esperamos que vayan más de 1000 personas. Va a ser virtual 100%, conversatorios con expertos nacionales e internacionales. Tenemos un panel de lujo al inicio. Luego tenemos unos trabajos muy importantes sobre talleres de inclusión, currículo, evaluación, tecnologías, herramientas digitales para la educación. Un tema central que hoy también tenemos, lo socioemocional, que lo trabajamos en el programa, cómo fortalecer la educación socioemocional. Entonces, el foro tiene además participación artística de nuestros estudiantes y esperamos que sea una producción genial y que logremos convocar a toda la comunidad en estas discusiones se llama el foro educativo, se llama de la pandemia a la transformación pedagógica. Y esperamos con eso tener grandes debates y aportes. Entonces están todos y todas convocados, invitados a este evento que desarrollaremos con el liderazgo de la Dirección Local de Puente Aranda y el concurso de toda la comunidad. Muchas gracias. Bueno, don Juan Carlos, tiene 1 minuto. Gracias. No, indudablemente la vida por encima de las monedas y la popularidad. Yo creo que es una coyuntura histórica donde cualquier vida, independientemente del estrato, hay que cuidarla. Y sigo, al igual que muchos sectores sociales, insistiendo en la renta básica para las familias que la necesitan. Es un salario mínimo para 9 millones de familias en el país, que equivale a 32 billones durante 5 meses. La mitad de lo que se paga de intereses de deuda externa, por ejemplo. Entonces, insisto, la vida por encima de todo. Gracias. Bueno, despedimos este programa dándole gracias a ustedes, los panelistas, a doña Nora, a doña Luz, por haber estado acá. Los esperamos a los televidentes y a los que nos escuchan por radio en otro nuevo programa
que se llevará a cabo de estos nuevos debates. Esperamos para la próxima semana Escuela de Padres, para invitar a unos padres que nos puedan hablar, como cada mes no lo hacen, sobre estos temas tan importantes de la educación. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y nos vemos la siguiente semana. Los quiero mucho. Gracias, don Jorge. Gracias, profe Andrés, Nora, Janet y Jenny. Muy buena noche. Gracias, profes. Bueno. Chao. Chao, que estén bien. Bueno. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.